aumento y disminución de capital, que eran los problemas que se habían creado. Bueno, con el aumento de capital nosotros habíamos visto que si el estatuto prevé que la asamblea ordinaria puede aumentar el capital hasta el quíntuplo, esa es competencia, o esa decisión es competencia de la asamblea ordinaria. De lo contrario, si el estatuto no tiene esa previsión, que es lo normal, lo normal es que los estatutos de sociedad anónima no tengan esa previsión expresa, siempre entonces el aumento de capital es decidido por la asamblea extraordinaria, lo mismo que cualquier reforma estatutaria le corresponde al marco de competencia de la asamblea extraordinaria. El aumento de capital tiene o juega directamente con dos de los derechos que tiene todo accionista, que son el derecho de preferencia y el derecho de acrecer. Todo esto ya lo hemos explicado, lo que estoy haciendo es una recapitulación en términos más o menos rápidos, y para que si les queda alguna duda vayan anotándola para cuando yo termine de explicar, y lo hacemos por vía chat. Decíamos que el aumento de capital tiene directa relación con dos de los derechos que le corresponden a los accionistas: el derecho de preferencia y el derecho de acrecer. El derecho de preferencia le corresponde a todo accionista para suscribir en proporción a su tenencia accionaria todo aumento de capital de la sociedad. Vale decir que si la sociedad va de 10 a 50, esos 40 de aumento, cada uno de los socios tendrá el derecho de suscribir el 2%, el 5%, el 15%, el 20%, el porcentual de que ya sea titular de las acciones de la respectiva anónima. Si dentro del plazo que el directorio fija para que los socios ejerzan el derecho de preferencia, existen algunos que no hacen uso de su derecho, entonces se abre otra instancia, que es que ese monto de capital que no fue suscripto por los socios en ejercicio de derecho de preferencia, habilita a que esos socios que sí hicieron uso del derecho de preferencia acrecienten su participación, de modo que si tenían un 5%, no sé, puedan llegar a un 6, a un 7, dependerá de cuál sea el monto de acciones emitidas por la sociedad de aumento de capital que no hayan sido susceptibles de ejercicio de derecho de preferencia por algunos socios. Ese derecho de acrecer también respetará las participaciones que tengan cada uno de los socios, o sea, que no, digamos, de lo que se trata es de mantener el equilibrio de poderes que existió al momento de la constitución de la sociedad. Si después, con el aumento de capital, hay algunos socios que defeccionan o que no quieren suscribir las nuevas acciones, los demás incrementarán su porción en proporción. La idea es que ninguno saque ventaja del otro. Este es uno de los derechos básicos, tan básico como el derecho al dividendo, y además, como dijimos,
aquí está comprometido el equilibrio de poderes dentro de la sociedad. Acuérdense que la participación societaria es lo que garantiza el derecho al dividendo y a la cuota particionaria y también el derecho a votar y ser parte de esa forma en el ejercicio político de elección de los cargos electivos. Es decir, hay, en proporción a la participación que cada uno tenga, tendrá más incidencia en los aspectos económicos y en los aspectos políticos que se derivan de la calidad de socio. Ahora bien, ¿el derecho de preferencia se puede limitar, se puede suspender? En principio, no, salvo situaciones graves o situaciones que la ley prevé específicamente y que son taxativas. Taxativas quiere decir que no hay posibilidad de incluir otras. Taxatividad quiere decir que la mención que haga la ley o la enumeración de casos termina ahí, no puede haber otros. Y los casos son cuando de lo que se trata es de capitalizar deudas que tenga la sociedad. Supongamos que la sociedad tiene un gran pasivo y con algún proveedor al cual no le han podido pagar, supongamos proveedor de insumos de fabricación. Bueno, no le han podido pagar, entonces la asamblea evalúa previamente al directorio, hace las negociaciones, y la asamblea aprueba la suspensión del derecho de preferencia, van a hacer un aumento de capital, suspenden el derecho de preferencia. ¿Por qué? Porque ese aumento de capital va a coincidir específicamente con el monto que se le adeuda al acreedor. Entonces se va a aumentar el capital y se le va a pagar con acciones. En ese caso, los socios no van a poder ejercitar su derecho de preferencia. O sea que el socio nuevo que va a entrar es el acreedor. De ese modo, la deuda se extingue, pero pasan a tener un nuevo socio con XX participación. La otra posibilidad es que el socio que vaya a entrar desde afuera vaya a realizar aporte en especie, específicamente, o es decir, que interese específicamente. El caso es una patente. Supongamos que yo voy a entrar a la sociedad con una patente industrial de la que soy titular, que esto puede dar a la vida de la empresa un cambio fundamental. Entonces, eso se justifica de ese modo. Vamos a hacer ingresar a que va a realizar como aporte su patente. Entonces, vamos a hacer, ¿cuánto vale esta patente? Decidimos que la patente vale 40, muy bien, vamos a hacer un aumento de capital por 40 y a suspender consecuentemente el derecho de preferencia en razón de que va a entrar un socio nuevo que va a aportar esta patente. Eso lo decide la asamblea extraordinaria. ¿Qué más? Paralelamente, también le corresponde a la asamblea extraordinaria decidir la reducción del capital. ¿Cuándo se reduce el capital? Pueden ser diferentes situaciones. Yo puedo reducir voluntariamente el capital cuando, por ejemplo, hago el rescate de ciertas acciones para disminuir el capital. Entonces, con ganancias realizadas y líquidas, yo constituyo una reserva especial y ya estaba establecido en el estatuto que
transcurrido determinada cantidad de años, yo iba a realizar el rescate de una determinada clase de acciones. Supongamos que sean las preferidas, pero si no, puede ser un porcentaje parcial de todas las acciones emitidas. ¿Y esto cuándo se hace? Yo explicaba alguna vez que cuando la empresa realiza la explotación de un yacimiento, sea de petróleo, sea de gas, sea de minerales, en general lo que se tiene o lo que se hace previamente es una cubicación de reservas, que es un estudio de factibilidad que determina para cuánto tiempo hay reservas. Entonces, se va adecuando a medida que las reservas se van agotando, se va adecuando el patrimonio de la sociedad a las necesidades de la explotación. Entonces, hay acciones que se amortizan, es decir, con reservas libres o con ganancias realizadas y líquidas, la asamblea decide rescatar determinado tipo de acciones, supongamos para hacerlo más fácil, las acciones clase B, que suman tanto, y yo les pago a esas acciones al valor del último balance. Como lo hago con ganancias realizadas y líquidas, yo no estoy afectando la garantía de los acreedores. Por eso, la ley, en este caso, cuando yo hago amortización de acciones con ganancias realizadas y líquidas o reservas libres, los acreedores no tienen derecho de oponerse a que yo haga una reducción de capital, porque ellos no ven disminuido el patrimonio neto, porque las ganancias realizadas y líquidas no integran el patrimonio neto. Pasan a ser ya como, imagínense que se pueden distribuir o bien quedan en una especie de limbo que es una reserva. Entonces, al no integrar el patrimonio neto, no habilitaría a que los acreedores puedan oponerse. En los demás casos, sí. Supongamos que la sociedad un buen día diga, mira, vamos a reducir un poco el capital porque es demasiado. La verdad que pensábamos que íbamos a poder desarrollar un mayor objeto, que lo tenemos previsto y todo, que nos íbamos a poder ampliar. Tenemos un capital que en realidad es patrimonio, ¿no? Pero la reducción siempre se hace de capital y al eliminar acciones, eso tiene su, digamos, su correlato en el patrimonio, que es la acción, es el valor de la acción actual. Yo reduzco el 20% del capital, y el capital lo constituye, la sociedad la constituye hace 10 años y son 10 millones de pesos, la realidad es que el patrimonio neto en estos 10 años se acrecentó enormemente, no tiene nada que ver con esos 10 millones de pesos, pero sí con el 20%. Entonces, si yo reduzco el capital un 20% y el capital es 10 millones de pesos, el capital va a pasar a 8 millones de pesos, ¿sí? Pero lo que le voy a pagar o lo que voy a devolver a los socios va a ser las acciones al valor del último balance. O sea, las devuelvo al valor del patrimonio neto, no al valor del capital, porque si las devolviera al valor del capital, lo que estaría devolviéndole es una acción que prácticamente su valor se ha esfumado o se ha
perjudicado por efectos de la inflación. Entonces, en ese caso, donde los socios deciden reducir voluntariamente el capital, bueno, ahí sí los acreedores tienen derecho de receso. Los acreedores tienen derecho de oponerse porque ven disminuido su patrimonio. Entonces se oponen y no se puede llevar a cabo la reducción efectiva del capital hasta tanto sean desinteresados esos acreedores que se opusieron de sus respectivos créditos. El otro día hablábamos de derecho de receso. Esta es también un caso que no habilita el derecho de receso. Es decir, si yo hago reducción voluntaria de capital, no habilito derecho de receso. Es decir, el problema que se da no se perjudica al socio, al que se está perjudicando es al tercero. Entonces no hay en ese caso un supuesto de derecho de receso, mucho menos en el supuesto o en el caso de reducción obligatoria del capital. O sea, la ley prevé la reducción obligatoria del capital en los casos en que las pérdidas insumen las reservas y el 50% del capital. O sea, es decir, se comen las reservas. Fíjense que las reservas son todas, la legal, el 20% del capital, más si hubiera reservas libres, más si hubiera reservas estatutarias y además la mitad del capital. Esta sociedad está en quiebra ya. Entonces, obviamente, tampoco en este caso, en reducción obligatoria de capital, existe derecho de receso. No creo que haya demasiado, es decir, para explicar en este caso. A ver, aumento. Estoy mirando para derecho de suscripción preferente. Ya lo habíamos visto. Quedaba el caso de compra de la sociedad de sus propias acciones. Recuerdan ustedes que existe un principio que es de intangibilidad del capital, en virtud del cual una sociedad no puede sacar dinero para comprar acciones propias, porque esto implicaría compro papeles con dinero, estoy licuando el capital. Entonces, por la idea de intangibilidad del capital y de preservación del interés de los acreedores, yo estoy, lo que estoy haciendo es establecer que en principio una sociedad no puede comprar sus propias acciones, salvo que esto puede darse como consecuencia de incorporar a una sociedad por el proceso de fusión. Esa sociedad incorporada tenía como inversión acciones de la sociedad incorporante. O sea, la incorporante es la sociedad A e incorpora o absorbe a la sociedad B. La sociedad B, dentro de su patrimonio, tenía acciones de A. Evidentemente, al ser la sociedad absorbente o incorporante, continuadora jurídica, tanto en pasivo como en activo, de la sociedad absorbida, termina comprando sus propias acciones o adquiriendo sus propias acciones. Bueno, esto es una situación totalmente excepcional. O sea que aquí no rige ese principio. También podría darse cuando adquiere un fondo de comercio y que también
tenga acciones de la propia sociedad. Pero cuando sí puede hacerlo, y es una decisión que toma el directorio, la sociedad puede comprar sus propias acciones. Esto está en el 220, creo. Adquisición de acciones de la sociedad. Primero, para cancelarlas y previo acuerdo de reducción de capital, dice, eso ya lo sabemos. Decidimos reducir el capital, bueno, vamos a cancelar las acciones, y eso es lógico. Compro mis propias acciones porque si no, no le puedo pagar a los socios que se van. Excepcionalmente, con ganancias realizadas y líquidas o reservas libres, cuando estuvieran completamente integradas, y para evitar un daño grave, lo que será justificado en la próxima asamblea ordinaria. ¿De qué se trata esto? Es una situación normalmente enojosa que se puede dar en la sociedad, normalmente con un director que además sea socio, que esté realizando actividades en competencia, con la propia sociedad, que eso está prohibido, pero hay que probarlo, hay que sacar al director, hay que echarlo, para que tenga efectos y hacerle juicio por la actividad en competencia y obligarlo a que ingrese esas ganancias que la sociedad dejó de percibir o todo eso, eso implica un juicio. Bueno, finalmente podemos hacer una negociación y comprarle las acciones. Bueno, andate de la sociedad, te compramos las acciones, el valor de último balance, y listo, y se termina. Y después el directorio que ha decidido esto va a justificar ante la próxima asamblea en la respectiva memoria de por qué hizo o tomó esta decisión y por qué llevó a cabo la adquisición de sus propias acciones. Y yo no tengo más temas acá que me parezca que puede ofrecer inconveniente para los alumnos. Entonces yo lo que prefiero es abrir la instancia de preguntas, y si es así, que existen, yo las voy contestando. Lo hacemos por chat. Bueno, Pedro dice que no le quedó claro el derecho de preferencia. El derecho de preferencia, ojo, que este sí es un tema de parcial, tema de parcial claro. El derecho de preferencia le corresponde a todo accionista o a todo socio, pero acá como estamos hablando de la anónima, para suscribir las nuevas acciones que se emiten por la sociedad con el aumento de capital en proporción a la tenencia que ya le corresponda. Es titular de un 20%, le corresponde el derecho de preferencia por el 20% del aumento de capital que la sociedad realiza. ¿Por qué es esto? Para garantizar el equilibrio de poderes dentro de la sociedad. Yo tengo un 2%, tengo derecho a, por supuesto, ingresando la plata, tengo derecho a suscribir el 2% del aumento de capital, antes que cualquier tercero. Todo esto, fíjense, es derecho de preferencia. Derecho de preferencia, lo ejercen dentro del plazo. Los socios que no lo ejercen le dan derecho a los accionistas que sí ejercieron el derecho de preferencia al derecho de acrecer, o sea, de acrecentar su participación. Y recién, si todavía quedó un saldo sin que los socios hayan ejercido sobre él el derecho de acrecer, ahí puede entrar un tercero y ofrecerse las acciones a un tercero, no antes. Espero que eso esté, no sé si hay otra repregunta. Sí, ahí tenés otra. Acá me dice, con respecto a la reducción del capital, ¿sería la nominal y efectiva? A ver, sí, la reducción de capital siempre se refiere
al capital, que es una cifra constante en el balance. Ese capital es el que disminuye. Lo que pasa es que cuando, por ejemplo, se reduce el capital por amortización de acciones, o sea, rescato acciones y le reembolso a los socios el importe, se los pago al valor del patrimonio neto dividido por la cantidad de acciones emitidas y las que le correspondan al socio. Es decir, siempre lo que yo reduzco, si el capital es 100.000 pesos y nunca lo aumenté, tendrá un patrimonio neto a lo mejor de 5 millones de pesos, pero el capital va a seguir siendo de 100.000 pesos. Yo reduzco el capital en un 20%, el capital va a pasar a ser de 80.000 pesos. Ahora, ¿cuánto le di a los socios? Y les di 1 millón de pesos, porque el 20% del patrimonio neto era 2 millones o 1 millón de pesos. A ver, no sé si hay más preguntas o hay repreguntas de esto. Pareciera que no. Parece que no hay más preguntas. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es, ya todos tienen las resoluciones o la resolución que ha mandado la facultad con relación al tema de los exámenes. Les hemos confirmado que el examen va a ser en la primera semana de agosto, o sea, cuando reinicia después del periodo. Ustedes ya saben los temas sobre los que hemos interrogado, básicamente, y sobre los que fuimos haciendo hincapié. O sea, no vamos a estar tomando temas desconocidos o temas nuevos o cosas raras. O sea, no me gustan las sorpresas y no me gusta dárselas a los demás. O sea, no me gusta lo que no me gusta recibir a mí, no me gusta hacérselo a los otros. Entonces, el alumno al examen tiene que venir con seguridad. Tiene que venir sin nervios y sabiendo que sabe, en la medida en que realmente hayan estudiado. Si durante todo este tiempo yo tengo alguna cosa que comunicarles, tengo que recomendarles la lectura de algo en especial o algún punto o esto o lo otro, o aclararle, miren que el parcial va a versar sobre, por supuesto que no les voy a poder decir, obviamente, ¿no? Mire, el parcial es esto, sí les voy a decir temas, digamos, trascendentes de la materia, y les voy a hacer un listado, eso sí se los puedo hacer, Así que, bueno, nos comunicaremos y le voy a decir, seguramente en este fin de semana, voy a mirar más o menos los temas y se los voy a poner, se los pondré como temas de interés, le pondré temas de interés como novedades y ustedes sabrán entender. Y no sé si va a ser modalidad multiple choice, espero que sí, y entiendo que debería ser multiple choice, pero vamos a analizar, vamos a hacer un scrum con con Octavio, con Hernán y con Agustina, y vamos a decidir cómo lo vamos a hacer. Ustedes lo van a tener con tiempo suficiente, lo van a saber la modalidad, van a saber cómo lo vamos a hacer y todo. Lo único que tienen que hacer, por favor, es estudiar. Es decir, como yo normalmente el primer día de clase yo digo que tenemos un interés concurrente. Yo quiero que todos aprueben y ustedes todos quieren aprobar. La única diferencia, o lo único que nos puede dividir, es que ustedes no estudien.
pero si nosotros damos los temas, si ustedes asistieron a las clases, van viendo las cosas que se preguntan, aquello sobre lo que se hace hincapié, y ahora les digo, les voy a mandar una nómina de temas de interés o de especial interés, bueno, ustedes ya saben más o menos sobre qué puntos van a versar la prueba, independientemente del tipo de prueba que les vayamos a tomar. Así que lo que les puedo decir, estudien, seguimos en contacto, y bueno, y buenas vacaciones, aunque deberían estudiar. Estaba preguntando a alguien por los certificados, Marcelo. ¿Certificados de qué? Preguntó por certificados de estudio. Certificados de... Sí, de examen. El certificado del día de estudio. De examen. Sí. Yo lo que le pido es más fácil que ustedes pregunten vía centro de estudiantes cómo hacer. Yo voy a preguntarlo a sala de profesores, cómo extiendo el certificado, pero por ahí en el trámite burocrático que tiene sala de profesores, ustedes les llega más rápido. Yo creo que va a haber un certificado que va a expedir la facultad y que nosotros lo tendremos que llenar vía remota, pero todavía no sé, lo anoto para preguntar.